Hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, doctora. Ese sale cuando se empieza a grabar la clase nomás. Bueno, continuar entonces. Bueno, Ya. Eh, bueno, nosotros estábamos hablando cuando en esa oportunidad de la evaluación pediátrica, lo importante que es tener en cuenta el mirar, el escuchar y el contexto del niño en el que consulta. Este niño de 5 meses que había consultado en una urgencia pediátrica en un sanatorio muy conocido de Asunción, este niño había consultado por irritabilidad, llanto persistente, ni siquiera tenía posibilidades de mamar porque no podía mamar, una irritabilidad y empezó a tener vómitos también. Con el antecedente de que hacía una hora él había tenido un traumatismo, se había caído de la cama. Es un niño que empieza recién a moverse porque a los 5 meses ustedes saben que más o menos repta y repta para atrás y el niño cae. Cuando llega la urgencia, casualmente y por desgracia también, en Asunción se estaba en ese momento, hace 12 años, se estaba teniendo una epidemia de rotavirus, o sea, que estaban con vómitos, diarrea por todos lados, ¿verdad? Entonces estaban muy saturados también las urgencias pediátricas. Pero este niño llega pálido, llega irritable, sin consuelo, llorando y también con el antecedente de haber vomitado. La persona que le ve en la urgencia simplemente lo que dice es que no tienen lugar y que tienen que trasladarse a otro centro privado también, ¿verdad? Donde podían estar, pero no hizo una buena historia ni un buen examen, ni siquiera el triángulo de evaluación pediátrica, ¿verdad? Porque si yo a ustedes les digo que el paciente viene irritable, con vómito, sin consuelo, lo primero que ya se nos ocurre es que este paciente tiene una alteración del sistema nervioso central, ¿verdad? Con el antecedente de haber tenido un traumatismo de cráneo hace una hora, o sea, no nos queda otra cosa que pensar, o sea, así retrospectivamente, si alguien me llama y me dice eso, lo único que puedo pensar es que este paciente tiene una alteración en el sistema nervioso central, ¿verdad? Fue trasladado, o sea, por los propios medios también, ni siquiera fue en ambulancia, nada, se fue trasladado, pero no se pensó luego en ningún momento en algo del sistema nervioso, porque pensaron más que se trataba de otro cuadro de rotavirus, ¿verdad? Y este niño convulsiona por el camino antes de llegar al siguiente, ustedes saben, el tráfico de Asunción, ¿verdad? Antes de llegar al otro centro asistencial donde sí había lugar para internarse, este paciente ya convulsiona. Entonces, se le hace la tomografía al llegar y era una hemorragia epicraneana. Y ya llega muy tarde, evidentemente, para la cirugía y este niño después fallece, ¿verdad? 5 meses. Entonces, eh, les cuento esto como algo muy grave, ¿verdad? Que puede pasarles, que puede ustedes tener en las urgencias pediátricas o en cualquier lugar, ¿verdad? Como uno es tan importante, ¿verdad? Ese ver, mirar a ese paciente, escucharle a ese paciente, ¿verdad? Y sobre todo escucharle también a los padres que nos están contando la historia, ¿verdad? Para que nunca se olviden, ¿verdad? Que lo importante es tener, si uno está en un lugar que cree que es el lugar, que es el que yo estoy en mi lugar como médico, tengo que hacer las cosas bien, porque es la vida de un paciente, es el hijo de alguien, el nieto de alguien, el sobrino de alguien, ¿verdad? Entonces, tomemos con responsabilidad todo lo que nosotros hagamos como profesionales médicos y no nos creamos dioses, no creamos que estamos por encima del resto del mundo. Nosotros somos simples mortales, ¿verdad? Que podemos equivocarnos, pero nuestras equivocaciones generalmente, como dicen, van debajo de la tierra. Por lo tanto,
Es una lesión muy grande que tenemos que llevar para toda la vida, que ustedes se acuerden siempre que hay que escucharle a los padres, hay que escuchar y mirarle al paciente, ¿verdad? Y no acostumbrarnos simplemente a mirar los laboratorios o pensar que porque estamos en epidemia todo es lo mismo. Eh, yo le cuento que esto es un caso muy grave, es mi sobrino, ¿verdad? Y desde Ciudad del Este estar escuchando cómo se le maneja a un paciente es muy triste, ¿verdad? Entonces, siempre desde hace 12 años que soy la que doy esta clase del triángulo de evaluación pediátrica, justamente en honor a ese caso, ¿verdad? Que me tocó muy de cerca, muy triste, ¿verdad? Y entendiendo de que las personas salen de las universidades sin saber estas cosas que son enormes como una casa, grandes como una casa, ¿sí? Y bueno, entonces, Ada, no sé si ya está Ya. satisfecha. Pero tenía un final triste. Pero igual, muchas Sí, gracias, doctora. No nos vamos a olvidar nunca. sí, tiene un final triste. Entonces, pero sí que yo sé que a esto les va a marcar y que nunca se van a olvidar de este caso. Él se llama Elías Fernando, es mi sobrino y tristemente falleció. Y bueno, en nombre de él, entonces siempre TEP es para, en honor a él, ¿verdad? Para que todos los que se reciban de la FACISA por lo menos sepan evaluar a un niño en cualquier situación que estén. Y bueno, ahora nos vamos al siguiente tema. Eh, Vamos a hablar un poquito de enfermedades eruptivas, pero yo solamente les quería con esta imagen comentarles que este año el lema de salud de la Organización Mundial es un mundo más justo, por un mundo más justo y más saludable, ¿verdad? Entonces, este es nuestro lema de este año que tenemos que recordar, ¿verdad? Que la idea es llevar los servicios de salud a todas las comunidades, o sea, hacer más servicios en las comunidades para que sea un poco más accesible para las personas que no pueden llegar a los hospitales, trabajar más en las comunidades. Y esta pandemia nos ha enseñado muchísimo también a trabajar desde la distancia, como hemos aprendido a, a comunicarnos también, ¿verdad? Entonces, utilizar todos los medios para que la salud, que no es solamente la medicina curativa, sino la medicina preventiva, que es la que podemos también empezar un poquito a pensar. Bueno, eh, estamos 42 aparentemente, ¿verdad? Digo aparentemente porque no lo sé. Bueno, las enfermedades eruptivas, vamos a empezar prácticamente ustedes con los jóvenes que son muy pocas enfermedades eruptivas, quizás ya lo puedan ver. En otras épocas, hablamos de 10 años para atrás, estas enfermedades eran muy frecuentes, pero con con el advenimiento de los antivacunas, ¿verdad? Sabemos todas estas enfermedades o la mayoría son prevenibles por vacuna. Entonces, con la nueva ola de antivacunas, ¿verdad? Estas enfermedades son nuevamente emergentes, sobre todo el sarampión, que ha causado mucho susto alrededor de Paraguay y sobre todo en Brasil, en Argentina, ¿verdad? Donde ya empezaron a haber nuevamente casos y casos que llevaron a la muerte, ¿verdad? Porque son enfermedades que pueden causar la muerte en niños que no están vacunados. ¿Qué son las enfermedades exantemáticas o enfermedades eruptivas? Son un grupo de enfermedades que se caracterizan porque en algún momento de la evolución de la enfermedad presentan erupción cutánea, alguna forma de erupción cutánea, y que va acompañado muchas veces de otros síntomas que son característicos y por los cuales se les puede diferenciar unas de otras. Entonces, lo común en todas estas enfermedades es que tienen un rash cutáneo, ¿sí? Pero se diferencian por las otras o los otros signos y síntomas que presentan.
Estas enfermedades eruptivas, como son prevenibles por vacunas, son también, cuando vuelven a aparecer, tienen que ser notificadas y es de carácter obligatorio. Hay formularios en todos los centros asistenciales que cuando nosotros vemos un rash cutáneo con fiebre, tenemos que hacer la diferenciación de qué tipo de enfermedad se trata, ¿verdad? Porque nosotros no deberíamos ya de tener estas enfermedades. Y para la confirmación de estos casos se tiene que hacer la pesquisa de las inmunoglobulinas específicas. Para eso se necesita tomar sangre, se utiliza el suero de la persona para estudiar entonces la presencia de anticuerpos específicos para estas enfermedades. Son entonces de notificación obligatoria. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es más clínico, mirando como siempre, mirando las lesiones y haciendo una buena historia clínica para saber qué le acompaña a ese rash cutáneo. Entonces, primero identificar estas unidades lesionales, es decir, observar claramente qué tipo de lesiones son, si son máculas, pápulas, si son vesículas, si son ampollas, la distribución que tienen estas lesiones, cómo evolucionan en el tiempo, es decir, cómo empezó en el rostro, empezó en las extremidades, qué tipo. Entonces, es muy importante la observación de las lesiones, mirar, inclusive tocar esas lesiones para poder determinar qué tipo son. Y la relación, como dijimos, ¿verdad? Con algún síndrome general. Por ejemplo, tuvo primero fiebre, después salió el rash. O tuvo primero el rash, después vino la fiebre. Tiene alteración de estado general, hay ganglios, hay dolores articulares. ¿Qué cosa le acompaña a esta lesión? También pueden haber otro tipo de importante también como el estado general o epidemiológicamente otro niño o otro paciente que alrededor del paciente esté con el mismo problema. Siempre la epidemiología también nos ayuda muchísimo. Vamos a hablar primero entonces del sarampión, que es una enfermedad que nosotros la tenemos ya en nuestro país, igual a pesar de que todos nuestros vecinos han tenido el año pasado, en el 2019 sobre todo, epidemia de sarampión en Europa, en Francia y también en Estados Unidos por justamente los antivacunas, ¿verdad? La gente no quiere vacunarle más a sus chicos. Entonces, para tener una relación nomás que antes de la vacuna la tasa de infección era de 313 casos por 100.000 habitantes, que es mucho, ¿verdad? Después del advenimiento de la vacuna, esto pasó prácticamente en 20 años, prácticamente 1.3 casos por 100.000 habitantes, ¿verdad? O sea, lo que implica la vacuna en esta enfermedad, ¿verdad? Como es sustancial, es demasiado importante como para dejar de vacunarse, ¿sí? Las dosis de vacunación en nuestro país son 2 dosis que se hacen después al año de edad y se vuelve a repetir a los 4 años. Nosotros estamos libres de sarampión desde el 8 de septiembre del 2014 que nosotros nos dieron ya un certificado de libre de sarampión y seguimos estando con esa característica, ¿verdad? Nosotros no tenemos sarampión en el país, pero sí alrededor nuestro. Entonces vemos un poquito, esto es lo que nos lleva, este tipo de cosas son los que nos llevan a nosotros en este momento a estar en riesgo otra vez de volver a tener esta enfermedad que ya fue en muchos lugares erradicada. Entonces, una de las causas, para que sepan nomás por qué viene tantos antivacunas para el sarampión, porque nosotros tenemos un vehículo que necesita que es como para que no se contaminen las vacunas, el timerosal. El timerosal es un componente de estabilizador de las vacunas y se le relacionaba a este timerosal como un derivado mercurial, se le atribuía, ¿verdad?, a que daba efectos a nivel neurológico. Y de ahí es que
los antivacunas dicen, ¿verdad?, que estas vacunas producen autismo, producen muchas enfermedades neurológicas, conductuales. Entonces, para que sepan nomás, entonces, que es un componente de la vacuna, no precisamente la vacuna, pero un componente que contiene el estabilizador de la vacuna prácticamente es lo que produce supuestamente los efectos que no está comprobado científicamente, ¿verdad? Bueno, y esto ocurre mismo también ahora con el coronavirus, no solamente con los que ya conocemos las vacunas tradicionales, sino que también ocurre mucho con las vacunas que inclusive como son plataformas nuevas, son inclusive diferentes formas de creación de las vacunas, entonces también tienen sus detractores. Bueno. Entonces, esas son desde el 2019 que estamos con este problema, ¿verdad? Los casos de sarampión aumentaron prácticamente un 30% en el mundo y nosotros tenemos muy cerca, ¿verdad? Sobre todo los que están en Brasil, un poco lejos, pero nosotros sabemos que estornuda Brasil y nosotros nos resfriamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos muy cerca. Ellos no pasaron todavía la amenaza, siguen con casos de sarampión. Por eso es obligatorio que cuando uno se va a ir al Brasil tengamos la vacuna antisarampionosa, ¿sí? Les piden la triple viral. O sea, eso sí tiene que estar aparte de la fiebre amarilla. Bueno, acá más o menos para tener en cuenta desde el 2020 los casos que aparecieron en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, ¿verdad? Entonces, algunos son casos importados, ¿verdad? O sea, es decir, de otros países, pero aparecen aparecen en los países y como hay personas no vacunadas, entonces empiezan los casos autóctonos. Bueno, estos son más o menos para ver en Brasil cómo estuvo el año pasado con el tema del sarampión, es para rememorar simplemente, ¿verdad? Y bueno, entrar directamente en lo que es el sarampión, es una enfermedad viral, es un virus RNA, también como el coronavirus, ¿verdad? De la familia Paramyxovirus. Se contagia por las vías respiratorias directamente por las gotitas de saliva, puede ser también por la conjuntiva, ¿verdad? Tiene mucha similitud también con el coronavirus, en ese sentido, en su forma de transmisión, como es un virus RNA. Y los pacientes son muy contagiosos ya en los 3 y 5 días antes del exantema. O sea, cuando el niño presenta el exantema, él ya hace rato estaba contagiando, ¿sí? Por eso hay que tener muy en cuenta también los días previos, los contactos que ya estuvo ese niño previamente 5 días antes del exantema, hasta 4 días después del exantema, que son el periodo más de la viremia, ¿sí? También puede permanecer en el aire por 1 hora o también sobre la superficie. Es que tener en cuenta entonces que tenemos que hacer la prevención, ¿verdad?, del paciente. Esto amerita también, por eso, siempre limpiar todas las superficies, porque puede permanecer también, los fómites son sobre las superficies. El virus que produce una necrosis del epitelio respiratorio, por eso es muy grave también el sarampión. El sarampión es una de las enfermedades virales prevenibles por vacuna más grave que tuvimos. Primero está la viruela, que por suerte fue erradicada de la faz de la tierra. Y en segundo lugar estaba el sarampión, que producía las mayores cantidades de muerte en los niños. Es un virus muy agresivo de las vías respiratorias. Produce también una vasculitis es microvascular en la piel y mucosa, por eso es que el color de la piel es un rojo muy intenso. También histológicamente se caracteriza por la presencia, si uno hace la histología, ¿verdad?, de la piel, de esto, podemos ver inclusive unas células multinucleadas en el epitelio respiratorio de las células gigantes. Hay unas células gigantes características desde el punto de vista histológico, que son las de Warthin-Finkelday,
que pueden tener unas células nucleadas, multinucleadas hasta 100 núcleos. Son unas células muy grandes con muchos núcleos que son características también del epitelio respiratorio, que aquí pueden mirar un poquito cómo son estas células que se ven acá en la imagen. Células multinucleadas que son de Warthin-Finkellein, epitelio respiratorio, pero esto es histológico. ¿Cómo se presenta el sarampión? El sarampión tiene unas etapas, ¿verdad? Hay un periodo de incubación, que es el periodo prácticamente de silencio, que no sabemos nada, el paciente ya está incubando el virus, pero no tiene manifestaciones externas. Y puede ser de 3 días hasta 12 días, puede ser del contacto con un caso, ¿verdad? Es bastante largo. El virus puede estar presente en las vías aéreas, pero migrar a través de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Y ahí es donde se produce la viremia. Luego tenemos un periodo prodrómico, que es lo que antecede al rash, el exantema, y se considera como una segunda viremia, donde ya aparecen las células gigantes. Está la fiebre ya en esta fase prodrómica, hay una fiebre muy alta, por encima de 38,5, siempre una enfermedad febril muy importante. Aparece una tos seca, muy característica, la tos grupal, se llama esa tos ruidosa, tos de perro. La coriza, que es el niño está con rinorrea, con también lagrimeo permanente. Y una conjuntivitis aséptica se llama porque no hay secreciones, pero sí un ojo colorado, ojo rojo, pero sin secreciones. También en esta fase prodrómica aparecen los enantemas, que es la coloración roja de las mucosas, sobre todo del paladar blando y las mejillas, la cara interna de las mejillas. Y ahí aparecen unas manchas características también que se llaman manchas de Koplik, que son unas características, no son rojas, sino que son blanquecinas, son un color blanco grisáceo, aproximadamente en la cara interna de la mejilla a nivel del segundo molar aproximadamente, ¿verdad? Todo este periodo prodrómico intenso de muchos signos y síntomas dura generalmente 2 a 4 días, que es la fase que le llamamos también prodrómica o febril. Luego le quería mostrar un poquito también las manchas de Koplik, que son, ¿verdad?, estas manchas blanco-grisáceas que están más o menos a nivel del segundo molar, ¿verdad? Esas son unas manchas que se ven rápidamente ya en el periodo prodrómico, o sea, está la fiebre y ya se ve también estas manchas de Koplik. Luego tenemos la fase ya del exantema, cuando aparece el rash cutáneo. ¿Cómo es el rash cutáneo? Es maculopapular, quiere decir que aparte de ver podemos palpar, porque las máculas se ven, pero las pápulas se palpan, es decir, es sobreelevado y de un color eritematoso muy intenso, es un rojo muy intenso. ¿Qué le caracteriza? Que estas maculopápulas, estas lesiones se juntan, es que forman como islas, entonces son confluentes, van juntándose. ¿Dónde inicia? Generalmente detrás de la oreja. Es la zona de predilección. Generalmente entonces por detrás de la oreja, toda la línea del pelo, del cabello. Y luego se va en forma centrífuga, se va esparciendo por todo el cuerpo. Por ejemplo, empieza en la cara, luego abarca el tronco, extremidades y luego para abarcar todo el cuerpo. Es un rash que abarca todo el cuerpo, solamente que se inicia en la zona del cuero cabelludo. Luego, en esta fase también empieza la producción de anticuerpos, lo que va en cómo se producen ya los anticuerpos, entonces ya se limita la replicación viral. Entonces esta es la fase que vamos a encontrar ya anticuerpos también en la fase del exantema, no se olviden. Y luego viene una fase de recuperación donde va desapareciendo también el rash, que se va formando de un color café con leche, eso que era rojo intenso se va quedando de un color café con leche se llama, y se puede descamar también en esta fase. La tos es uno de los síntomas que más tarde desaparece. El primero prácticamente en aparecer y el último en desaparecer.
Y también acuérdense que en todas las enfermedades virales luego, la fase de convalescencia, o sea, la base de recuperación es la fase de la aparición de las complicaciones. Para mostrarles un poquito cómo es el rash, prácticamente detrás de la oreja, todo el rostro, miren lo que es el enantema, que es ya a nivel de la mucosa roja, rutilante, y esto es lo que se llama isla, como algunos están separaditos, pero otros forman islas, se van juntando, esto se llama confluencia, miren cómo esto parece un mapita, bueno, esto es la confluencia, el eritema confluente. Y entonces vemos la parte del tronco, como en esta parte se puede observar perfectamente las características que es lo que forman pequeñas islas. Entonces, máculo papular confluente, es decir, que confluyen, se juntan y forman pequeñas islitas de manchas, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones, entonces, una vez que se va a ir recuperando el niño, pueden aparecer en este caso serían las sobreinfecciones, las complicaciones que pueden ocurrir, como dijimos que el virus del sarampión puede producir necrosis del epitelio, entonces pueden aparecer sobreinfecciones a nivel, como por ejemplo neumonías, donde lo más frecuente es encontrarle al neumococo, al hemófilus, al estafilococo aureus. También pueden haber otitis media, bronconeumonías, las laringotraqueobronquitis, que sí, por la característica de la tos, siempre está presente, es como un crup, ¿verdad? La tos que se llama la tos perruna, ¿verdad? Esa es la característica de la tos del sarampión. Y también, como todo virus, puede producir también afectación del sistema nervioso central, que no es tan frecuente en el sarampión, pero puede dejar un daño permanente, ¿sí? Estas complicaciones son las que se ven más frecuentemente en los pacientes no vacunados menores de 5 años, ¿verdad? Sobre todo los menores de 1 año y mayores de 20. Siempre las enfermedades virales son más graves en los más pequeños que no están vacunados y en los más grandes, sobre todo los adolescentes para arriba. Esto es para graficar un poquito lo que es las fases del sarampión, donde la primera fase, ¿verdad? La fase ya prodrómica, que es la fase de fiebre muy alta, la fiebre por encima de 39 siempre, ¿verdad? Que es la fase que dura generalmente entre 3 días, ¿verdad? 3 a 4 días. Es la más importante, la fase que es muy complicada. ¿Qué había acá? Acá ya teníamos tos también, ¿sí? Teníamos tos, coriza, conjuntivitis, prácticamente todo eso ya empieza en esa fase febril o prodrómica. Cuando aparece el rash, el exantema, es cuando generalmente ya está bajando la fiebre, aparece el rash cutáneo, ¿sí? Que es maculopapular confluente. Y la tos acá que vemos que es la que más dura generalmente, ¿sí? Si la fiebre empieza a aparecer después del quinto, séptimo día, entonces ya tenemos que pensar que hay una complicación, una sobreinfección bacteriana. Bueno, la vacuna que nosotros tenemos para el sarampión están preparados en embriones de pollo. Por eso generalmente se pregunta si el niño no tiene una alergia al huevo, porque puede producir una alergia, ¿sí? Puede haber una reacción alérgica, sobre todo por esta característica que se preparan en embriones de pollo, ¿sí? Es la única pregunta que hay que hacer para hacerle la vacuna para el sarampión. Hay un alto porcentaje ya produce una inmunidad en la primera dosis, pero se vio, ¿verdad?, que con las 2 dosis administradas después de los 12 meses tenemos una mayor cobertura que alcanza prácticamente el 95%, ¿sí? Se habla también que las vacunas para el sarampión pueden ser colocadas o administradas dentro de las 72 horas de un contacto. Es decir, si mi niño, por ejemplo, se fue a la guardería y ahí surgió unos casos de sarampión, yo tengo hasta 72 horas para administrarle la vacuna, ¿verdad?
que también se ha visto que hay protección en algunos casos. No es 100%, pero sí hay también reportes. En el caso de la utilización de inmunoglobulinas, también pueden ser utilizados inmunoglobulinas humanas, ¿verdad? Para modificar el sarampión dentro de los 6 días de exposición, sobre todo en unos pacientes que son de riesgo, por ejemplo, pacientes que son menores de 6 meses, también algunos inmunocomprometidos, ¿verdad? Cuando hay peligro, entonces, de que ese paciente haga una forma grave de sarampión y no esté correctamente inmunizado, entonces se puede utilizar las inmunoglobulinas como para atenuar un poquito la evolución del sarampión. ¿Cómo se sabe que se tiene sarampión? Y se hacen las pruebas específicas de tipo IgM, en las muestras que dijimos que se tienen que sacar 5 ml de suero de sangre, ¿verdad? Y de ese suero se hace el estudio de IgM para sarampión también. Dentro de las primeras 72 horas se tiene que hacer para poder encontrar. Acuérdense que el rash, cuando sale el rash, prácticamente ya se están produciendo los anticuerpos. Dijimos eso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se trata el sarampión? El sarampión, como toda enfermedad viral, ¿verdad? No tiene un tratamiento específico, ¿verdad? No está recomendado la utilización de antivirales. Pero se ha visto en los estudios, sobre todo en África, donde sigue habiendo sarampión, y como hay pacientes muy desnutridos también, se ha visto que se puede utilizar la vitamina A. Se utiliza por 2 días en dosis altas. Por ejemplo, acá ven las dosis de 200.000 unidades en los menores en los mayores de 12 meses, de 6 a 12 meses 100.000 unidades, y en los menores de 6 meses 50.000 unidades. Se hacen la vitamina A, esto se llaman, nosotros le llamamos shock de vitamina A, ¿verdad? Que también usamos mucho en los desnutridos. Ustedes saben que es un manejo también del desnutrido. Entonces, ¿quiénes deben recibir? Todos los niños diagnosticados de sarampión deben recibir su vitamina A. Y estas son las justificaciones para que la Organización Mundial de la Salud tenga dentro del esquema de tratamiento del sarampión. Vitamina A es solo lo que se puede hacer, no están indicados los antivirales. Eso es simplemente porque tenemos que resaltar las cosas positivas que pasan en nuestro país, ¿verdad? Nosotros somos un país libre de sarampión y rubeola. Entonces, ay, perdón. Entonces, tenemos que saber también que tenemos cosas positivas que hemos logrado todos juntos, porque esto del trabajo en las vacunas es me vacuno yo, pero es un bien para la sociedad, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que gracias a ese trabajo diario de los vacunadores, porque se hace vacunación casa por casa, se hacen campañas de vacunaciones, ¿verdad? Gracias a eso, entonces nosotros somos un país libre en este momento de sarampión y rubeola. Pero siempre estamos amenazados porque nuestro país, los países limítrofes, sí tienen. Tienen que vacunarse sin falta los que quieren salir, sobre todo los que van al norte del Brasil, tienen que vacunarse, ¿sí? Contra estas enfermedades. Es una obligación, luego ahora se pide el carnet internacional para poder salir del país y sobre todo para el Brasil. Pero también no se olviden que en Europa, Francia, ¿verdad? Para los que pueden ir a Francia, saben que también tienen que vacunarse para el sarampión. Muy bien. Desde el 2018 está vigente esa resolución que tenemos que estar vacunados. Bueno, antes de pasar, si hay alguna pregunta sobre sarampión que quieran hacer, que leyeron, que puedo ayudarles un poquito a aclarar algunas cositas. Doctora, lo de la inmunología que dijiste dentro de las 72 horas. La vacunación, no. sí. Un paciente, o sea, una persona puede vacunarse dentro de las 72 horas de haber tenido un contacto con sarampión.
con la vacuna. Ok, Con la ok. vacuna, sí, vacunarse. Sí. Se ha visto eso, la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Recomienda que si un niño estuvo expuesto al sarampión, tiene que recibir la vacuna, si no está inmunizado, por supuesto, ¿verdad? Tiene que recibir la vacuna para el sarampión dentro de las 72 horas del contacto, hasta 72 horas. Pero eso es para los niños no inmunizados, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿Te respondí? Sí, doctora, sí, sí. Las inmunoglobulinas sí se pueden usar para atenuar el sarampión, sobre todo en niños que son las inmunoglobulinas. Ustedes saben que hay inmunoglobulina humana que se puede usar en las enfermedades virales también, ¿verdad? Entonces, en este caso, se puede usar las inmunoglobulinas para de una forma atenuar la forma grave del sarampión, ¿verdad? También. O sea, dentro de las cosas que se pueden hacer. Pero no está indicado en todas las personas, sino que solamente en las personas que tienen riesgo de hacer formas graves. ¿Otra pregunta? Bueno, el silencio me dice que tengo que seguir. Bueno, vamos a hacer ahora la rubeola. La rubeola o fiebre rosada se llama justamente así porque es un rash muy parecido al sarampión, comparando al sarampión, pero de una coloración más tenue, ¿sí? Dijimos que el sarampión tiene un rash eritematoso, un rojo intenso, ¿sí? En cambio, la rubeola tiene también un rash, pero es mucho más tenue, por eso se llama también fiebre rosada. Repito para que se acuerden un poquito eso, ¿sí? Es una enfermedad leve, muy leve, puede inclusive, hay un gran porcentaje de asintomáticos. Y ustedes ven la proporción acá, 25 a 50% de las personas que tienen rubeola no tienen síntomas, no tienen síntomas. Entonces, puede pasar desapercibido. También es un virus de tipo RNA, tiene un periodo de incubación bastante largo, de 14 a 23 días, y un periodo de contagiosidad de 5 a 7 días, que, que generalmente ese nomás lo es el promedio de las viremias, de 5 a 7 días prácticamente en todo, como un promedio siempre de 5. ¿Cómo se presenta la rubeola? Realmente la rubeola no es un problema de salud pública para el niño que tiene la rubeola. El problema de salud pública de la rubeola es la posibilidad de que alguna embarazada esté por allí cerca de este paciente índice que tiene rubeola y que pueda presentar el síndrome de la rubeola congénita, que realmente ese es el problema de la rubeola, ¿sí? Porque puede dar defectos muy importantes en el feto. Entonces, la fiebre, por supuesto que es leve, puede haber una pequeña linfadenopatía que puede ser suboccipital, retroauricular, que es persistente, dolores articulares que puede dar sobre todo en los niños más grandes, en los adultos, y el exantema, que es generalizado, es también maculopapular, tiene casi las mismas características del sarampión, pero es claro. También se inicia en la cara y luego va migrando hacia el tronco y las extremidades, solo que estas no son confluentes y duran de 1 a 5 días también puede durar el rash. También puede haber un enantema en el paladar blando que se llama, que son como unas manchas de Forchheimer, pero es muy clarita, que es también a nivel del paladar blando. La encefalitis es uno de cada 5.000 casos y la trombocitopenia sí se suele, la trombocitopenia durante la fase de la viremia también suele ser importante también. Y la encefalitis es frecuente, pero no es, o sea, es más frecuente que el sarampión. La rubeola materna durante la gestación es la que nos importa desde el punto de vista de salud pública, porque puede provocar aborto, pero también puede provocar el síndrome de la rubeola congénita, que es lo que vamos a desarrollar un poquito como lo más importante. El exantema es más claro y ven que están más separaditos, no tan confluentes y no de un rojo no tan intenso, ¿sí?
La rubéola congénita, entonces dijimos que es lo más importante de esta enfermedad, porque primero la enfermedad es una enfermedad leve que muchas veces no siquiera el paciente hace reposo, que hay un 25 o un 50% que pasan asintomáticos, por lo tanto ni se va a enterar el paciente que está enfermo y puede estar en contacto con una embarazada. Entonces, la embarazada que sí presenta rubeola puede presentar aborto, dijimos, y en segundo caso también malformaciones congénitas para el niño. Las anomalías más frecuentes son las oftalmológicas, dentro de ellas la catarata congénita es la más frecuente. También hay una retinopatía que por la característica que se ve histológica se llama en sal y pimienta. También puede dar glaucoma congénito, que son los más frecuentes dentro de lo que es la parte oftalmológica. También las cardíacas, que aparecen también como persistencia del conducto arterioso, y la estenosis de la arteria pulmonar. Auditivas también pueden ser la sordera neurosensorial, y dentro de las neurológicas, trastornos de la conducta, microcefalia, que lo que más vemos son microcefalias, y la meningoencefalitis con un retraso mental, ¿verdad? O sea que en este caso no se olviden que la rubeola puede producir la parte conductual y retraso mental, ¿sí? Los defectos congénitos se ven generalmente en las primeras 8 semanas, donde los defectos son los más graves y generalizados, ¿sí? 90% de posibilidades de tener algún defecto congénito si la infección se produce en las primeras 11 semanas de gestación. O sea, si la embarazadita está antes de sus 11 semanas de gestación y tiene varicela, 90% va a tener posibilidades de que tenga algún defecto congénito. Puede ser una, puede ser todas. Si pasa las 11 semanas, el 33%. Eso es debido también a la permeabilidad de la placenta, ¿verdad? Y luego va decreciendo a medida que aumentan las semanas de gestación, las posibilidades son menores, inversamente proporcional. Entonces, cuanto más semanas de gestación, menos posibilidades de defectos congénitos, ¿sí? Y luego ya, prácticamente de las 16 semanas ya tenemos que los defectos son infrecuentes. Para que vean un poquito, la catarata congénita es el ojo blanco que vemos, que ya si vemos un ojo blanco en un niño recién nacido, ¿verdad? Ya tenemos que interpretar que puede ser una catarata congénita y donde tendríamos que descartar si no fue rubeola, ¿verdad? ¿Cómo se hacen las pruebas diagnósticas? También se pueden hacer por la IgM, sobre todo que va aumentando. Un niño que tenemos una sospecha de rubeola congénita, tenemos que hacer seriadamente los títulos de IgM que van a ir aumentando, ¿sí? Los síndromes de los niños que tienen, los lactantes que tienen un síndrome de rubeola congénita pueden excretar también el virus, se excreta por vía intestinal durante años o más, ¿sí? El tratamiento es de sostén también, o sea, para la rubeola prácticamente no se hace nada sintomático, si hay fiebre, reposo, mucho líquido, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que el aislamiento es muy importante, ¿verdad? Si tiene síntomas, el aislamiento es muy importante para no contagiar, sobre todo a personas que están embarazadas, ¿verdad? Las precauciones universales son de 7 días desde el comienzo del exantema. La vacuna no debería de administrarse durante la gestación como todo virus vivo atenuado, ¿sí? No debe aplicarse a las embarazadas, pero se ha visto, porque se ha hecho campañas muy grandes de vacunación, donde personas que no sabían que estaban embarazadas recibieron la vacuna y se le hizo un seguimiento a esas personas. Y esas personas de un estudio que se hizo en una de las campañas de vacunación, en ese grupo entraron 200 mujeres que fueron vacunadas,
no intencionalmente, son personas que no sabían que estaban embarazadas y se vacunaron. Y vieron que no desarrollaron el síndrome de la rubeola congénita, porque lo que puede pasar es que como son virus vivos, el niño adquiera la enfermedad, o sea, la rubeola congénita, al colocarse la madre la vacuna, ¿verdad? Pero esto es un estudio que se vio porque siempre se hacían campañas de vacunación, entonces hubieron personas, como les dije, que no sabían que estaban embarazadas, no es que se hizo específicamente en embarazadas, sino que accidentalmente fueron vacunadas. La vacuna para la rubeola está también dentro de la triple viral, que le llamamos la MMR o SPR, donde está el sarampión, la rubeola y la parotiditis. Esa es la que se recibe y son 2 dosis. Una se recibe a los 1 año, que es a los 12 meses, y otra se hace en refuerzo a los 4 años. Bueno. Son virus vivos atenuados, como les dije, entonces son células diploica humana, no tienen nada que ver en el pollo, por lo tanto puede recibir cualquier persona, aunque sea alérgica, sea al pollo. Las mujeres púberes sí tiene que uno estar atento al grado de inmunización de las pacientes, sobre todo las púberes, las niñas que están potencialmente, ahora justamente veré que hay una niña de 11 años que tuvo su bebé en el hospital, ¿verdad? Por lo tanto, cada vez más precozmente se embarazan nuestras niñas, porque una niña, 11 años es una niña, entonces tenemos que tener muy en cuenta su estado de inmunización, ¿sí? Para poder que estén protegidas. Y acá dice, por ejemplo, que luego de la vacunación no hay que quedarse embarazada hasta 28 días después. O sea, es un requisito también, ¿sí? Por ser este tipo de vacunas. El uso de inmunoglobulina se recomienda solamente en pacientes que tienen una posibilidad de hacer una forma grave, ninguno comprometido, nada más. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a otra. Sobre rubeola. ¿Alguna cosa que le interesa? Perdón. ¿Nadie quiere preguntar nada? Claro. Bueno. Pasamos entonces. Vamos a una tercera enfermedad eruptiva, que es la varicela. Esa sí conocen porque esa tenemos muy vigente todavía. La varicela es una enfermedad también todavía endémica en nuestro país. Nosotros no tenemos más de 7 años de haber introducido la vacuna para la varicela, por lo tanto, estamos un poquito lejos todavía de estar erradicando la enfermedad. Y en un principio solamente teníamos, es una vacuna bastante cara, entonces solamente disponíamos de una sola dosis. Desde este año, desde el 2020, al finales de 2020 y ya se está aplicando la segunda dosis, que es lo ideal, ¿verdad? Nosotros en nuestro esquema empezamos primero con una sola dosis, que ya tiene una capacidad de por encima del 80% de evitar las formas graves, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos las 2 dosis, yo creo que vamos por buen camino para erradicar también a la varicela de nuestro país. El virus de la varicela es un virus herpes humano neurotrópico y que causa diferentes tipos de infecciones, ¿verdad? Como es un virus herpes, puede dar una lesión primaria, están también las infecciones latentes y también las recidivantes. O sea que hay 3 formas de presentación de esta varicela, de este herpes humano neurotrópico. Entonces tenemos la primoinfección, que es la varicela. La varicela entonces es la forma de presentación por primera vez de un paciente, ¿verdad? Y la forma latente es la que después de la varicela el virus queda en las neuronas de los ganglios sensitivos, ¿sí? Y puede volver a reactivarse, entonces, y en ese caso se convierte en un herpes zóster.
¿sí? Entonces tenemos la primoinfección, es la varicela que conocemos todos. Luego vive en una forma latente en los ganglios sensitivos. Y si se recrudece eso, tenemos el herpes zóster, que es la reactivación del herpes. La varicela entonces puede causar formas graves en inmunocomprometidos y las personas que no estén vacunadas, sobre todo los adolescentes y adultos. Ellos son los que pueden producir, o sea, pueden presentar la forma más grave de varicela, ¿sí? La primoinfección, que también tenemos la vacuna previene a la varicela como enfermedad, ¿sí? El herpes zóster, que es la reactivación, es mucho más frecuente en los mayores, en las personas por encima de 40 años. Por eso también existen vacunas para el zóster que suelen aplicarse los niños, los adultos mayores de 60 años, que son las personas que pueden hacer formas más graves y sobre todo la neuralgia dolorosa que produce la zóster. Ustedes conocen que en nuestro país se le llama fuego de San Antonio, ¿verdad? ¿Saben eso? El zóster es el fuego de San Antonio, ¿verdad? Que siempre le da a los abuelitos. Es muy frecuente que ellos tengan el fuego de San Antonio. Y hay miles de conductas populares para curarse del fuego de San Antonio, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. La varicela entonces es una infección producida por una familia, la familia del herpes virus, que se presenta, tiene una característica fundamental el herpes, la varicela, que se llama polimorfismo lesional. ¿Por qué? Porque una misma persona que puede tener hasta 500 lesiones, una persona que no tiene vacuna puede llegar a tener hasta 500 lesiones en el cuerpo, ¿sí? Se distribuye en forma cefalocaudal también, inicia como máculas, o sea, inicia como unas manchitas rojas que luego se vuelven pápulas, es decir, se sobreelevan, luego esas pápulas se vuelven vesículas, es decir, se cargan de un líquido claro y tienen un eritema circundante, que luego va progresando a un estado de pústula, que cuando a veces se llenan de pus, esas vesículas se llenan de pus, y por último se vuelven costras. Todas estas lesiones puede tener una misma persona en todos estos estados evolutivos. Así, una persona puede tener desde mácula hasta costras, ¿sí? Por eso se llama polimorfismo lesional. También afectan las mucosas y nosotros podemos ver la misma característica que tienen el herpes común, ¿verdad? En la boca, en la mucosa bucal, también se presentan inclusive en el paladar, en los pilares amigdalinos, también puede haber en la conjuntiva, en los genitales, ¿verdad? O sea, el herpes no respeta absolutamente ningún lugar, ¿sí? La fiebre puede ser leve o puede inclusive estar ausente, ¿sí? Esto es el polimorfismo lesional al que yo me refería. Algunas son todavía máculas, algunas que ya son sobreelevadas, que pueden ser pápulas, estas ya son las vesículas, que son perladitas, ¿sí? Generalmente la característica es cuando son muy grandes, es como que hace un umbilicado, dice, ¿verdad? O sea, hace como un pequeño orificio central, ¿verdad? Y a partir de ahí se va secando, va haciendo una costra. Algunas que son muy grandes son las que se llenan de pus, entonces en ese caso no todas son pústulas, algunas llegan a pústulas, otras quedan solamente como vesículas y luego costras. Aquí vemos también las vesículas, como en este caso, en este extremo, en este pequeño corte de paciente nomás, vemos cómo hay vesículas, como esta ya es la zona umbilicada, ¿ven? Cómo se va centrando esta costra y luego va a tomar todo, ¿verdad? Y también otras que son pápulas todavía, ¿sí? Acá vemos también este niño, cómo tienen diferentes estados de evolución, ¿sí? Y este niño, si se ve con más razón, este ya está en una etapa mucho más avanzada, como ya tiene las costras, este ya tiene evidentemente aplicado alguna sustancia, por eso que son blanquecinas, estas no son pústulas, ¿sí?
pero es porque tiene algo, pero como para que vean cómo se van secando y se van formando costras. Sí, bueno, entonces esta es la forma, el polimorfismo de la varicela, para no olvidarse, ¿sí? El contagio también es directo porque se trata de un virus, necesita el contacto con las mucosas, también con las gotitas de saliva y muchas veces la propia lesión, mientras esté húmeda, está también en forma contagiosa, porque el virus puede encontrarse en las bases de las vesículas también. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos, ¿cuándo un niño puede volver a la escuela? Cuando se seque la última lesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras la lesión está húmeda, el virus está presente, ¿sí? Los pacientes son contagiosos 48 horas antes de la formación de la vesícula hasta 4 o 5 días de la formación de costra. O sea, la costra es para nosotros el límite para el contagio, ¿sí? Hasta la última costra tiene que secarse para poder darle de alta al paciente o levantarle de su aislamiento, ¿sí? Tiene un periodo de incubación muy larga, o sea, que no sé, a veces los pacientes de repente tienen contacto en la escuela y nos quedamos tranquilos cuando pasa ya, no, 8 días ya, no, 15 días, hasta 3 semanas después puede aparecer la varicela. Entonces es un periodo prolongado de incubación. No hay que cantar victoria muy pronto con la varicela porque se contagia, su periodo de incubación es muy largo. Se puede inclusive buscar cómo se puede hacer el diagnóstico, se puede inclusive raspar las vesículas, se puede hacer cultivos celulares, que nosotros tenemos muy pocos laboratorios que lo hacen por cultivos de virus, ¿verdad? Celulares, pero sí siempre se puede hacer por IgM también, por anticuerpos. Es muy importante que recuerden que para la varicela, el sistema nervioso central es el área no cutánea que con más frecuencia se afecta, ¿sí? No sé si es que con ustedes luego presentamos un paciente que tuvo su varicela y que hizo un síndrome cerebeloso. No sé si recuerdan, con algún grupo presentamos esa historia clínica y es un pacientito que estaba ya en su fase de costras, que llega al hospital con irritabilidad y también con la imposibilidad de mantenerse de pie, o sea, era un cerebeloso. Bueno, este paciente entonces es uno de los casos para que yo estoy segura que con ustedes, con alguno de los grupos dimos este paciente, ¿sí? Entonces hay una ataxia cerebelosa que suele a veces ser leve, puede haber ataxia, vómito, alteración del habla, los temblores, ¿verdad? Que es una de las complicaciones más frecuentes. La encefalitis tiene una mortalidad un poquito más alta, por eso es muy complicado el herpes, sobre todo en los adultos. La varicela en los adultos, la varicela en los adolescentes y en los niños que no han completado su vacunación. Ojo con las manifestaciones del sistema nervioso central, ¿sí? También se pueden ver neumonitis post varicela, también pueden haber neumonías también post varicela, sobre todo se infectan con estreptococo o estafilococo aureus. Entonces, y se ha visto también cuando utilizamos en la varicela, se utilizan los AINES, sobre todo el ácido acetil salicílico, puede haber un síndrome de Reye como complicación también. También vemos que la madre que tiene varicela puede transmitir también al niño, a su feto, a su embrión o a su niño, ¿verdad? En forma de una embriopatía, ¿sí? Que pueden verse como una atrofia de las extremidades, como unas cicatrices que se forman en las extremidades del niño, ¿sí? También puede haber del sistema nervioso central y oculares. En este caso, lo que hay que tener muy en cuenta también es el tiempo en que la madre adquiere la varicela, en qué tiempo de gestación adquiere la varicela también la madre, ¿sí? En este caso es al revés es también de la rubeola, ¿verdad? Antes de las 20 semanas solo el 2%, muy poco, ¿sí?
Sin embargo, hay una forma de presentación de la varicela cuando la mamá está llegando al final, muy próximo a su embarazo, entonces de transmitirle al recién nacido, ¿sí? Y esa es la forma más grave y la que puede producir la muerte del recién nacido, ¿sí? Entonces, la varicela más bien que la madre le transfiere al niño 5 días antes de su parto, ¿sí? Eso es el más, y los 2 días después. Eso es la varicela perinatal más grave que podemos ver, o sea, cuando la mamá está muy próximo ya al parto, ¿sí? Ahí ya podemos ver entonces la forma más grave de varicela en el recién nacido, ¿sí? Y recuerden siempre que la varicela es más grave en los niños grandes, adolescentes y sobre todo adultos, ¿sí? El tratamiento, sí, hay un tratamiento específico para el herpes. Sabemos bien que la ciclovir es un antiviral específico para el virus herpes. Entonces, la Academia Americana de Pediatría, sin embargo, no recomienda como un uso sistemático de la ciclovir, porque si tenemos niños vacunados correctamente y que no pueden hacer formas graves, no hace falta, pero sí está indicado en los niños, sobre todo en los no vacunados y sobre todo también en los adolescentes y adultos que tienen que recibir aciclovir, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta los factores del huésped, o sea, con qué niño nos encontramos. Si es un niño completamente sano, es un niño que tiene una cardiopatía, está utilizando inmunosupresores, o es un niño que tiene una leucemia, o un niño que está tratado con quimioterápico, bueno, todo. Siempre es importante tener en cuenta el huésped para hacer el tratamiento, no porque mi niño tenga las 2 dosis, pero es un niño inmunocomprometido, claro que tengo que hacerle su aciclovir, ¿verdad? Entonces, decidir la utilización de la ciclovir atendiendo al huésped. ¿Qué niño tengo? ¿Está bien? Debe tenerse en cuenta entonces fundamentalmente eso. No hay una regla clara, sino que acá lo que tenemos que tener en cuenta es qué niño tenemos o qué adolescente tenemos, ¿sí? Bueno, las embarazadas pueden hacerse después del segundo o tercer trimestre recién la vacuna. Bueno, también tenemos nosotros del tratamiento, aparte de la ciclovir, tenemos también las inmunoglobulinas específicas. Acá hablaba un poquito de nuestra vacuna. Sí, lo que tenemos nuestra vacuna, pero quería antes hablar de las inmunoglobulinas específicas. Ahí están las inmunoglobulinas que son estándar, que se puede usar para todos los virus, pero nosotros en el mundo existe la inmunoglobulina específica para la varicela, que es para la varicela zoster, ¿sí? Solo que es muy cara y se tiene en un centro en el país, ¿no? Es que todos pueden tener esa inmunoglobulina específica, ¿verdad? Entonces, pero tienen que saber que existe la inmunoglobulina específica que puede hacerse sobre todo en niños que están en riesgo, que pueden hacer formas graves, por ejemplo, inmunodeficiencia, inmunocomprometido primario, secundario, ¿verdad? En niños que están haciendo quimioterapia, ¿verdad? Porque la varicela puede ser grave en ellos, entonces se puede utilizar la inmunoglobulina específica como tratamiento, ¿sí? ¿Quién también puede recibir la inmunoglobulina? Estos recién nacidos que yo les digo. Es el niño que nace de una mamá que tiene varicela entre los 5 días antes y 2 días después del parto. Estos niños, estos recién nacidos, hacen formas graves y mortales inclusive de varicela. Entonces, estos también pueden recibir las inmunoglobulinas, los niños, el neonato. Y las embarazadas sin evidencia de inmunidad, le previene a la mamá, pero no previene el que si yo le hago la inmunoglobulina a la mamá, no previene la forma grave en el neonato. O sea, a los fines prácticos, tengo que hacerle a los dos si quiero evitar las formas graves tanto en la mamá como en el niño, ¿verdad? Retrocedo un poquito para hablar sobre la vacuna. Nosotros tenemos la vacuna que es la coreana, de origen coreano, ¿verdad? Que se utiliza
se utilizan 2 dosis, tienen que ser utilizados para mayores de 12 meses, o sea, recién después del año se puede usar estas vacunas. Tiene un 85% de eficacia para prevenir las formas de la enfermedad y 97% para prevenir las formas graves. O sea, es muy eficaz porque tenemos muy alta, con una sola dosis, muy alta protección para las formas graves. Ahora, si un niño puede tener o no con una primera dosis, claro que el niño puede tener con una dosis solamente que se hace a los 1 año, puede tener una forma leve, ¿sí? Porque hablamos de 85% de prevenir la enfermedad. Entonces, hay niños que igual con una dosis hacen forma de varicela, pero hacen varicela más. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ahora sí otra vez. Sí, se fue no sé si la señal, pero cayó. ¿Hasta qué parte me escucharon? Estábamos en las inmunoglobulinas para que se utilizaba en las formas que podían ser graves. Sí. Bueno, acá les muestro, estábamos en esta, entonces Doctora, ¿tu pantalla puedes compartir otra vez? estoy buscando la manera porque no sé un poco qué pasó. Acá, no sé por qué no me sale. Acá voy a ver un poquito. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ven? Ya. Sí, doctora. Bueno. También, como hablábamos en los otros virosis también, que la Academia Americana de Pediatría también recomienda la administración de la vacuna dentro de las 72 horas, hasta 96, dice inclusive en la varicela, después de la exposición. Es decir, yo tengo un niño eh, que estuvo expuesto, ¿verdad? Y ya con el paciente que es diagnosticado de varicela se puede colocar la vacuna hasta 72, hasta inclusive en este caso 96 horas después. Aciclovir posexposición. El aciclovir es una de las que hasta para el herpes simple, si uno no inicia dentro de las 24 horas, ¿verdad? Tiene muy pocas posibilidades de disminuir la evolución o de atenuar la evolución del herpes. En este caso también se puede prevenir o atenuar. Se tiene que dar durante 5 días, o sea, y lo más importante es la dosis, o sea, la dosis que ustedes pueden darle al niño es, acá creo que tengo las dosis, ay, no me está pasando. Ahí.
Le saqué porque no era importante y ahora no lo estoy encontrando. Bueno, de todas maneras, entonces la ciclovir tiene que darse por 5 días. Se debe iniciar también después de la exposición en personas sin evidencia de inmunización, ¿sí? Lo más importante dentro de la ciclovir es que uno tiene lo antes posible, tiene que usar, porque no vale la pena ya utilizar una ciclovir cuando ya está en su fase costrosa, ¿verdad? Entonces, esa parte ya no hay virus prácticamente. Entonces, cuando nosotros tenemos que usar durante la viremia, tenemos que usar el aciclovir, ¿sí? En este caso, dijimos que la vacuna puede administrarse, pero recién en el tercer trimestre de embarazo, ¿verdad? Cuando ya no hay embriogénesis. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que la embarazada puede recibir recién la vacuna después del tercer, o sea, segundo o tercer trimestre. Así teníamos nuestra anterior. Ahora, ya hablamos, el virus específico de la varicela, que es muy importante que sepan que existe, ¿verdad? Y hablar después de la infección latente, ¿sí? La infección latente, entonces, es la que queda en las terminaciones de los ganglios sensitivos, ¿verdad? Y que en algún momento estos ganglios, ¿verdad? De las raíces dorsales de toda la médula espinal, donde puede quedar latente, ¿sí? Y llega un momento que no se sabe qué es lo que detona, no hay una causante específica, ¿verdad? Pero se reactiva, ¿sí? Y eso entonces, las personas, sobre todo las mayores de 45 años, ¿verdad? Se ve mucho en los ancianos también, y son los que hacen la reinfección, que sería, ¿verdad? La activación de esta forma latente. Y esta sí puede ocurrir varias veces. La varicela ocurre una sola vez, ¿sí? La varicela como sí, que es la infección primaria, pero esta reinfección o la reactivación de la infección latente puede ocurrir varias veces. O sea que este fuego de San Antonio uno puede tener varias veces en la vida, ¿sí? Bueno. Y el tratamiento también de todo lo que es varicela es aciclovir, ¿sí? El aciclovir que tenemos que utilizar sobre todo en las formas graves, también en los mayores, serían adolescentes y adultos, y en aquellas personas que, sobre todo, atender al huésped. Si hay un inmunocomprometido, si es un paciente que tiene alguna comorbilidad, entonces no olvidarse que el aciclovir sigue siendo, ¿verdad?, el tratamiento de elección para la varicela zóster. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctora, no hay preguntas. O sea, de mi parte No hay al menos pregunta. no. Está Bueno. todo claro. Otra enfermedad eruptiva que es muy frecuente también y que viene por episodios, hay años que tenemos muchísimo, son cíclicos, es la enfermedad mano, pie, boca, que no sé si escucharon, ¿verdad? Pero es muy frecuente también. En un principio se parece muchísimo al herpes por las lesiones que tiene, y es muy fácil confundirla, excepto porque luego con los días se va manifestando las lesiones en otras zonas del cuerpo, ¿sí? Es también un virus, son enterovirus, y predomina en la población infantil, sobre todo en los lactantes mayores, ¿sí? No son tanto en los pequeños. Se ven en forma de brotes, ¿sí? Por eso les decía, son cíclicos, son brotes epidémicos. Hay años que no tenemos y hay otros años que sí viene por brotes epidémicos, ¿verdad? La característica son las lesiones, por eso se llama mano, pie, boca, porque tienen las lesiones muy importantes a nivel de la boca, por dentro y por fuera, muy característico. También las lesiones, como en algunas otras
respetan planta y palma, nosotros vemos en este caso las lesiones son muy importantes a nivel de la planta, de la palma y sobre todo en la región perineal glútea, ¿sí? O sea, esas son las características de esta enfermedad viral. Hay un periodo prodrómico de fiebre, sí, suele ser fiebre también alta. El niño puede tener una irritabilidad, un malestar general. Hay también una faringitis. Esta faringitis nosotros vamos a ver en las amígdalas y en la faringe posterior. Podemos ver también las mismas úlceras que vemos en esta parte de las manos. Son las mismas características. Entonces, toda la boca, toda la mucosa yugal puede estar afectada por estas úlceras. Y también en el caso en este, como está mostrando, las manos son medio grisáceas, no son tantas vesículas, pero son grisáceas. Ven ustedes cómo es un poco diferente que la varicela, que es más sobreelevada, ¿verdad? Tiene un contenido líquido claro. Estas entonces son las del mano-pie. Acá pueden ver cómo alrededor de la boca, y acá se ve en la lengua también, ¿verdad? Todas las lesiones, se nota como este niño está babeando, no puede tragar, probablemente tienen toda la faringe, entonces acumulan saliva en la boca porque no pueden tragar. Y ven también en la planta del pie cómo tienen estas lesiones grisáceas, ¿sí? Es muy característico. La distribución luego les va a llamar mucho la atención porque siempre están en estas lesiones, siempre están en la boca, está en la mano, está en la planta del pie, y cuando le sacan el pañal, ustedes ven también las lesiones perineales. Generalmente, entonces, los causantes son enterovirus. Y como todos los enterovirus, son eliminados por las heces en la materia fecal. Entonces, por eso lo que es muy contagioso esta enfermedad. Y los brotes suelen ser luego enormes, suelen ser, ¿verdad? Muchos niños que se contagian con esta enfermedad. O sea, tenemos así ciclos en años, por ejemplo, que nos llegan así, pero uno tras otro los pacientes con el mismo virus. Dentro de estos enterovirus, el Coxsackie es el más frecuente, ¿verdad? De estos. Se ha identificado sobre todo que es el virus A16, y también vemos otros enterovirus 71, el 71, y también en menor proporción el CA5, ¿verdad? Estos ya son prácticamente, como decimos, los carteles de cada virus. Ya se ha identificado inclusive cuáles son los que están involucrados, cuáles de los enterovirus están involucrados en este mano, pie, boca, ¿sí? Pero siempre es un Coxsackie, siempre un Coxsackie. Puede ser A o puede ser también del tipo B. El carácter epidémico de esta enfermedad se debe, ya lo que les dije, ¿verdad?, a que se transmite de persona a persona a través del contacto directo, tanto la vía aérea como también la vía fecal oral. Y aquí para mostrarles un poquito cómo son las vesículas, algunas son ampollas porque son más grandes, como son grisáceas, en este caso, ¿verdad? Y puede tener en la zona del labio también, ¿sí? Este es un virus que sobrevive también en las superficies, por lo tanto es muy importante tener en cuenta para poder hacer la limpieza de las superficies también donde el niño, los juguetes, por ejemplo, ¿verdad? Son fuentes de contagio en este caso de virus. También se puede en el periparto, también como son vesículas y los virus están dentro de las vesículas, la mamá, si tiene un parto normal, puede transmitir también en el niño en el momento del parto. Las manifestaciones clínicas, ¿verdad?, son fiebre, da fiebre realmente que suele ser alta, el malestar del niño es importante, y la aparición de estas vesículas, que algunas son grandes, por eso son ampollas también, que abarca toda la mucosa yugal, orofaringe, manos, toda la parte que ya habíamos señalado, ¿sí? Y estas lesiones se rompen fácilmente y quedan como una úlcera, ¿sí? Las vesículas se rompen y quedan abiertas. 21 meses a 6 años son los niños, o sea, son los lactantes mayores los que más se enferman de esta enfermedad, los menores de 5 años, ahí está el grupo etario. De los
21 meses serían alrededor entre los 2 y 5 años, ¿sí? Los pacientes infectados excretan las partículas a través de las heces, por eso que también en formas prolongadas, por eso es que son muy contagiosas también. Hay que tener en cuenta el agua potable, ¿verdad? El lavado de manos, todas las medidas higiénicas también que se tiene que tener en los brotes de los enterovirus. Y como consecuencia, o sea, como secuela, estos virus dejan algo muy interesante de ver, que se llama la onicomadesis, que es el desprendimiento de la uña, de los dedos del pie y de la mano, ¿verdad? Pierden la uña. Es increíble, pero yo en los principios cuando vi esto por primera vez, jamás le relacioné con el Coxsackie, ¿verdad? Pero después, cuando hay epidemias, realmente vienen después de un mes de haber tenido, vienen con sus uñas que se le desprenden sin dolor. Se desprenden todas las uñas. Se caen, increíblemente, de todas las uñitas. Entonces es algo que las líneas de Ebeo, que son también estas líneas blanquecinas, ¿verdad? Y las onicomadesis, que es el desprendimiento luego de la uña, que es muy característica posterior. Generalmente vemos después del mes, 3 a 4 semanas después de haber tenido el virus, de haber tenido la enfermedad. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Podemos pasar? Sí, doctora. ¿No se sabe entonces por qué se les desprenden las uñitas? Y es por causa de la lesión que produce el virus a ese nivel, ¿sí? Es por lesión directa del virus a ese nivel. Entonces después va perdiendo. Entiendo. Así como hay virus que son neurotrópicos, hay virus que más son a nivel respiratorio, que producen necrosis a nivel del epitelio respiratorio, esto producen lesiones a nivel de las uñas, ¿sí? Bien luego en la matriz, porque va cayendo bien desde el lecho ungueal. Pero no le duele al paciente. Es algo así que causa mucha impresión, pero al paciente no le duele, absolutamente. Entiendo, Bueno. doctora. Ahora vamos a ver uno de los pocos que tenemos aquí que es producido por bacterias. Hasta ahora todo lo que vimos es producido por virus. Y ahora tenemos entonces la escarlatina que es producida por bacterias. Está dado por el estreptococo del grupo A. El estreptococo del grupo A que se llama el piógenes, ¿sí? Que tiene unas toxinas. Sabemos ya que los estreptococos piógenes producen algunas toxinas eritrogénicas. Y estas son las que producen las lesiones a nivel de la piel, que es lo que se llama escarlatina. En realidad es una estreptococcus. La escarlatina es, la escarlatina primero es una lesión de faringea. Son estreptococos de la faringe que producen toxinas y que lesionan la piel. Entonces, tenemos una infección de garganta primero, donde está el estreptococo piógenes, que elabora toxinas. Y estas toxinas lo que hacen son producir lesiones a nivel de la piel. Por eso nosotros no le vamos a encontrar al estreptococo piógenes en la piel en una escarlatina, porque el estreptococo está en la garganta, sino que es una lesión por toxinas a distancia, ¿sí? Son generalmente, le ocurren a los niños un poco más grandes, son menores de 10 años, pero no suele ser frecuente en los lactantes. Es más frecuente en los niños más grandes. Y asociado con la faringitis. Siempre es posterior al contacto con secreciones del tracto respiratorio y generalmente ya cuando recibe su antibiótico ya no son contagiosos después de 24 horas. Y el tratamiento específico, ustedes ya saben, para un estreptococo piógenes es la penicilina, ¿verdad? Las características clínicas es un cuadro febril muy importante, suele ser fiebre alta, cefalea, vómitos, malestar general y el dolor de garganta que es muy importante. Y luego, posterior a este cuadro faríngeo de fiebre,
ahí recién empieza posterior a eso es el rash. El enantema también, hay un enantema que es la mucosa, ¿verdad? Rojo, brillante en el paladar, también en la boca. La lengua es saburral y tiene las papilas edematosas, se notan las papilas y da una característica de lenguas en fresas. El exantema que aparece entre las 12 y 48 horas del inicio de la fiebre es de tipo generalizado y la caracteriza un poquito, el paciente está rojo y tiene una palidez alrededor de la boca, ¿sí? Muy importante porque es muy característico. Posteriormente el rash se descama. Generalmente se exfolia luego, todo como salvado, como si fuera el salvado conocen, ¿verdad? Que es como unas escamas pequeñas, ¿verdad? Que uno puede sacudir inclusive del paciente, ¿sí? Entonces, el paciente primero tiene un cuadro faríngeo, un cuadro general, malestar general, faríngeo, luego sale el rash, que el rash es característico, es un rash en papel de lija, no se olviden del enantema característico, lengua en fresa, y posteriormente la descamación en salvado, ¿sí? El diagnóstico es clínico, yo toco una lesión eritematosa, es un exantema y me parece que palpar un papel de lija es seguro una escarlatina. También se puede aislar el estreptococo a partir de la faringe, o sea, se puede hacer un hisopado faríngeo y se puede aislar también el estreptococo. También como con título creciente del asto. Yo le hago un asto, me sale 100, después me puede salir 120, 150, 200, porque el título saben que como son anticuerpos va a subir a medida que pasan los días. Y el tratamiento, como dijimos, es un estreptococo del grupo A, el Piógenes. Entonces, el tratamiento es la penicilina benzatínica, que es una única dosis por vía intramuscular, que se hace en menores de 27 kilos, 600.000 unidades, y luego a partir de ahí ya se hace 1.200.000 unidades, una sola dosis. Entonces, el tratamiento es específico porque es una bacteria, ¿sí? La escarlatina, entonces la primera fase es febril, muy alta, y también la presencia de faringe, de faringitis, enantemas, todo. Posteriormente, entonces aparece el exantema, que es de tipo papel de lija, y por último va a aparecer ya la descamación. Esta es la característica entonces del enantema. Ustedes ven cómo tiene todo un puntillado a nivel del paladar blando, cómo tiene, esta más bien se ven las amígdalas muy agrandadas. Esta es la lengua saburral y aquí ustedes van a ver cómo las papilas están edematosas y eso le da un aspecto de fresas, de lengua en fresa se llama por eso, ¿sí? También podemos ver, este es el rash, como alrededor de la boca se empalidece, ¿verdad? Todo el resto es eritema, y alrededor de la boca un color claro, pálido, ¿sí? Y vemos las líneas de Pastia también, que es un dermografismo, ¿verdad? Que vemos también a nivel de la flexura del codo, que hacemos, el dermografismo es porque queda, es como que estamos escribiendo, eso se llama dermografismo a nivel, quedan las líneas a nivel de la piel, ¿sí? Esta es para que vean un poquito más cómo son las lenguas en fresa, cómo se ven las papilas todas hinchaditas, parecen unas vesículas luego, ¿verdad? Y este es un típico lengua en fresa. Y como también toda la parte de la boca está toda roja y resquebrajada. Bueno, entonces no se olviden de las características de nuestra escarlatina, la característica del rash, la característica también, aparte del enantema, la lengua en fresa, las líneas de Pastia, ¿verdad? Y esas son cosas muy características, el enantema en papel de lija, que no se van a olvidar nunca, ¿verdad? Alguna vez seguro que van a
a poder palpar una lengua, papel de lija, un rash en papel de lija. Bueno, ¿están ahí todavía? ¿Siguen? Sí, acá estamos, doctora. ¿Están Casi. cansados? Más o Más o menos. menos. Bueno, a ver, Gustavo Emanuel, ¿estás por ahí? Gustavo, Andrés, María Aramí, Acá estoy, doctora. Maribel. Andrés está. Y Sí, Gustavo no está estoy. por ahí. No está. María Aramí tampoco está por ahí. Bueno. Ya estoy, doctora. Ah, está Aramí. Sí. Maribel Martínez. Andrea Celeste. Acá estoy, doctora. Ah, bueno. Joseph, ¿estás por ahí? Hola, doctora. Sí, estoy. Mi micrófono no se prendía. Gustavo Rolón soy. Ah, Gustavo, bueno. Thais Regina, mi alumnita de mi práctica. Acá estoy, doctora. Ah, bueno, perfecto. Genial, entonces están algunos que les conozco ya que son mis alumnos de práctica. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en hacer 2 clases a la vez porque sé que es muy cansador. Pero ahora empezamos las clases de infecto y de enfermedad respiratoria que son, la verdad que son bastante largas, son muy importantes también, ¿verdad? Ustedes le dirán a la doctora si quieren seguir con 2 clases en el mismo día, porque a mí me parece muy cansador para ustedes, ¿verdad? Pero tratamos de hacer lo más dinámico posible, pero ustedes tienen que hablar, no. Y para hacer un poquito, a mí me emociona mirar las fotos de ustedes. No sé ni de qué grupos son, no les conozco mucho, están todos con tapabocas, algunos, ¿verdad? Pero me emociona y me siento muy orgullosa de que estén haciendo historia, porque ustedes van a pasar a la historia en esta pandemia de haber ayudado a vacunar a tantas personas, a tantos compatriotas, ¿verdad? Que necesitamos porque es un bien para la sociedad. No es que se vacuna fulano, sultano, no, sino que me vacuno yo, pero es un bien para todos. Entonces, estoy muy orgullosa de ustedes, les aplaudo de pie, pero estoy contentísima de que la FACISA esté presente, de todos los grupos que están trabajando y que están trabajando bien. Sé porque yo escucho en el hospital, ¿verdad? Que cuánto se vacunó, cuánto en el día, y que si no hubiera sido por ustedes, ¿verdad? Esto no hubiera tenido el mismo desarrollo como está funcionando hasta ahora, ¿verdad? Y por eso les felicito, quiero hacerle llegar a través de usted a todos los estudiantes de la FACISA, tanto de enfermería como de medicina, ¿verdad? Que para mí es hacer patria. No existe otra manera de hacer tanto bien a la sociedad que ayudando en este momento tan grave que estamos pasando en la pandemia a vacunarnos. Por eso les felicito a todos. Quiero que a través de ustedes llegue mi felicitación a todos los que están trabajando y les aliento que esto no es ni un poquito pérdida de tiempo, no es ni un poquitito pérdida de clase, no, esto va a estar en la historia. Y ustedes como FACISA, como estudiantes de la FACISA, van a pasar la historia que ayudaron a vacunar a más de 500, 800 personas por día. Así es que estoy emocionada y estoy muy orgullosa de ustedes. Yo soy muy fanática de la FACISA y por eso que les quiero transmitir esto. Así es que muchísimas felicidades y que sigan tan guapitos como siempre. Muchísimas Felicidades. gracias, doctora. Muchísimas gracias. Le vamos a hacer llegar a todos nuestros compañeros tu mensaje. Y bueno, nos vemos entonces. Me avisan si vamos a seguir haciendo 2 clases por vez o vamos a, como ustedes quieran, ¿sí? Y bueno, espero no se hayan aburrido de mí, por favor. No, doctora, jamás. Bueno, Aprendimos listo. muchísimo. Muchas gracias. Bueno,
Nos vemos, gente. Chaucito. Chao, Chao, chao. doctora. Chao, Gracias. chao. Nos vemos. Bueno, muchas gracias.